Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Bonifacio? Si tu nombre es Bonifacio o Bonifacia, o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de San Bonifacio. ¿Sabes qué significa Bonifacio? ¿Sabes qué significa tu nombre? ¿Sabes algo acerca de el árbol encantado? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar a hablar de la historia de San Bonifacio. Iniciaremos la historia de hoy contestándote a la pregunta número 1. ¿Qué significa Bonifacio? ¿Qué significa tu nombre? Bonifacio significa el que hace el bien, o sea, un bienhechor. Así es de que tú, Bonifacio, eres una buena persona porque eres el que hace el bien. Un dato curioso acerca del santo que vamos a estudiar el día de hoy, porque resulta de que su nombre de pila no era Bonifacio, sino Winfrido. Winfrido nació en Inglaterra en el año 680. Sus padres eran unas personas muy caritativas. A los 7 años escuchó una conversación de unos monjes que estaban hospedados en su casa, porque su familia ayudaba a los religiosos en su convento. Así es de que en una cena que estaban platicando los monjes, él escuchó acerca de cómo se vive en un monasterio, acerca de la oración, de las caridades que hacen y también de todo lo que enseñaban, porque en este convento en especial también había educación seglar para los niños. Y le gustó mucho la idea a Winfrido, que convenció a sus padres para que lo dejaran ir a estudiar allá al convento de Exeter. Y lo logró. Resulta que sus padres le dieron permiso y él se fue con los monjes a estudiar. Era un buen estudiante, pero además era muy simpático. Se ganaba la simpatía y la amistad de todos sus compañeros, de sus maestros. Inclusive el abad de aquel tiempo, Winberto, era el abad que decía que su alumno favorito era precisamente Winfrido, porque era un muchacho muy inteligente, era muy simpático con los demás, pero también era muy estudioso y trabajador. Cuando Winfrido terminó con su educación, directamente se nombró a él como director de la escuela. Con él al mando, pues hubo más alumnos y estos alumnos que había tenían unas excelentes calificaciones. Todos subieron de nivel porque decían que Dios le dio el don de la enseñanza. Así es de que les enseñaba a los muchachos, pero aparte con su simpatía, logró traer muchos muchachos a este colegio. Winfrido continuó sus estudios hasta que cuando él tenía 30 años se ordenó como sacerdote. Y cuando él se ordena sacerdote, una de las cosas que él recalcaba mucho en sus sermones era acerca de la Santa Biblia. La Santa Biblia se volvió su deleite.
todo lo que él predicaba en sus sermones era basado en las Sagradas Escrituras. Y así también ayudaba a la gente para que se acercara a las Sagradas Escrituras, a la Santa Biblia. Cuando pasó un tiempo, él quería ir a misionar. Así es de que se fue de misionero a Alemania. Cuando sucedió esto, en aquel tiempo había una guerra civil muy fuerte. Así es de que él con su compañero que fueron a misionar, pues se tuvieron que regresar otra vez a Inglaterra. Porque no era tan fácil en aquel tiempo, además que no llevaban ni siquiera una carta donde dijeran que el sumo pontífice le daba ciertos poderes para poder ejercer, ahora sí que el oficio de sacerdocio más plenamente. Por eso se tuvo que regresar a Inglaterra. En este momento o en ese tiempo también sucede una situación. Muere el abad Wimberto y pues todos los que estaban en el convento a él le dijeron que la persona más idónea para ocupar ese puesto era precisamente Winfrido. Y a él lo llamaron como el nuevo abad del convento de Exeter. Quizás te preguntes, ¿y cuándo fue el cambio de nombre? Bueno, pues resulta de que aun cuando él era el abad de este convento, pues él siempre tenía esa sensación de que Dios le estaba diciendo que tenía que ir a misionar. Y la misión estaba en Alemania. Entonces, él decidió ir con el Papa, el sumo pontífice, a Roma. En ese entonces estaba Gregorio II y le pidió al Santo Padre que le diera un permiso para poder ir a misionar a Alemania y poder así pues esparcir la palabra de Dios. A lo cual el sumo pontífice le dijo que sí, le iba a dar una carta donde le daba ciertos poderes para poder ir a Alemania. Y en ese momento él le dijo que cuando le diera la carta quería que le pusiera un nombre diferente. Y ahí es cuando él escoge el nombre de Bonifacio. Así es de que Bonifacio es el hombre que iba a hacer el bien en Alemania. Y así quedó escrito, Bonifacio. Aun cuando el sumo pontífice le diera la autorización y le iba a dar esta carta con ese permiso, le pidió que pasara un tiempo con Willy Bordo, porque resulta que Willy Bordo lo iba a ayudar para asesorarse en dar los sermones y en prepararse para esa gran misión que tenía que hacer en Alemania. Y así, pues Bonifacio duró 3 años con este sacerdote para poderse preparar. Al fin, la fecha llegó y él se fue a Alemania para poder llevar a cabo todo lo que él tenía planeado en su misión. Los éxitos eran tan buenos, le iba tan bien a San Bonifacio en Alemania que le escribía cartas constantemente al Santo Padre hablándole acerca de todo lo que él había logrado. Y el Santo Padre en el año 722 le manda una carta donde dice que necesita que vaya a Roma. Y cuando él fue a Roma fue para decirle que oficialmente lo nombraba obispo y además que le ayudó con más personas para que fueran todavía a distribuir más la palabra, porque le fue tan bien que ya los misioneros que él llevaba consigo no eran suficientes, era demasiada gente que había que atender y eso eran buenas noticias para esparcir la palabra de Dios en aquellas tierras. Le iba también en las predicaciones que inclusive el Papa le dio otra carta diciéndole que tenía plenos poderes para hacer más modificaciones, para poder hacer más cosas en Alemania. Y además, el gobierno de Francia
En ese entonces estaba a su cargo Carlos Martel, y él también le dio una carta diciendo que en todo el territorio donde él mandaba, que también tenía autorización para pasar libremente y poder evangelizar a toda Francia. Así es de que tenía una carta del sumo pontífice y tenía una carta del gobierno, y esto en trabajo se multiplicó. Pero fue gracias a que él tenía un don especial que Dios le dio, que era el de enseñar a los demás la palabra de las Santas Escrituras. Y aquí es donde te voy a contestar la pregunta número 2. ¿Qué hay acerca de ese árbol encantado? Bueno, pues resulta que en Alemania había muchas supersticiones, muchas. Y eso fue lo primero que quiso combatir San Bonifacio. Pero había una que era en realidad muy fuerte para la gente que vivía en esa área. Y era acerca de un árbol que ellos decían que estaba encantado. Así es de que te voy a leer la historia directamente de aquí, de el libro de la vida de los santos. Estamos en el libro número 2. Una de las más fuertes supersticiones de los alemanes era creer que había un árbol inmenso que ellos veneraban, que tenía poderes divinos y que en sus ramas vivían los dioses. Bonifacio les dijo que eso era mentira y que para probarles que tal superstición era falsa, les anunció que un tal día a una tal hora él mismo derribaría aquel árbol tan venerado. Los paganos estaban asustadísimos, creyendo que cuando ellos quisieran a tocar el árbol, los dioses mandarían un montón de rayos y acabarían con ellos por atreverse a tocarlo. Pero Bonifacio y sus colaboradores se acercaron con hachas al árbol y en medio de un gran gentío, en poco tiempo lo derribaron al suelo. Y no hubo ni rayos, ni truenos, ni fuego del cielo, ni nada de esas cosas que la gente creía. Y así, poco a poco, fue acabando con su montón de supersticiones y engaños falsos y cosas que los alejaban de la religión. Esto fue muy importante para San Bonifacio, porque ahí también se ve la mano de Dios, porque dice aquí que Dios le concedió que todas aquellas personas tuvieran buena voluntad para escucharlo. Y como les digo, había tanta y tanta gente que se estaba convirtiendo a la religión que él aún así no se daba otra vez abasto. Y nada más para que se den una idea de tanta gente que fue a ayudar como voluntarios, rindió muchos frutos y frutos muy buenos. Porque también dentro de estas personas que le fueron a ayudar, dentro de estos misioneros voluntarios, hubo también grandes santos. Eran tantos los refuerzos que le mandaban a San Bonifacio que inclusive tuvo que abrir 3 monasterios y rindió muy buenos frutos, como les decía, porque inclusive aquí hubo santos. Por ejemplo, estaba San Luis, San Bruchardo y San Wigberto, y 3 santas, Santa Tecla, Santa Walburga y Santa Lioba. Así es de que estos fueron unos excelentes frutos para aquellos años. En el año 731 murió el Papa Gregorio II, aquel que le había dado la carta. Y ahora su sucesor, Gregorio III, le rectificó una carta diciéndole que él era ahora el arzobispo de Alemania. Además, que lo consideraba como delegado papal para toda Alemania. Y así, pues su poder fue mucho mejor. Además que en aquel tiempo el gobierno estaba a cargo de Pipino.
Pipino en Francia. Y también le rectificó sus cartas para darle autoridad plena para poder evangelizar por toda Francia. Así que con estas dos grandes cartas, una del sumo pontífice y otra del gobierno, hizo grandes cosas. Pero la humildad de él era también algo digno de admirar. Porque cuando escribía a sus amigos los monjes, decía: gracias al Papa y gracias a Pipino que me dieron estas cartas, que nosotros podemos avanzar tanto. Si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos obtenido estos logros. Además, que abrió otra abadía muy importante en Fulda. Así es de que en realidad su trabajo era tan enorme que con estos poderes lo que hizo fue empezar a hacer unas pequeñas reformas, pequeñas, grandes reformas, porque hizo una junta con todos los obispos de Francia y empezaron a tener una reunión acerca de cómo se manejaban ciertas cosas en Francia, porque el ánimo en aquel lugar estaba un poco como tibio, no había esa efervescencia acerca de la religión y él le preocupaba mucho esta situación. Así es de que empezó a hacer unas modificaciones, unas leyes para quitar toda aquella corrupción que había en aquel entonces, lamentablemente, en la iglesia. Y aquí es donde vamos a empezar a contestar la pregunta número 3. ¿Cómo murió este santo hombre? Pues resulta que él ya estaba cansado porque ya era una persona grande y con todo lo que tuvo que lidiar y caminar, pues que él le dijo al Santo Padre que por favor le diera un sucesor. Y así fue, le dieron a un sucesor llamado Lul. Y entonces, con Lul a cargo de todas las cosas que tenía que hacer San Bonifacio, él lo que hizo fue retirarse a dar sus sermones. También continuaba asistiendo en ciertos lugares para evangelizar, pero ya la carga de trabajo era muy diferente. Pero fíjate lo que pasó, te lo voy a leer aquí directamente del libro, porque cuando él estaba dando sus sermones, quiso ir a un lugar donde le llaman los Friones. Este lugar es un lugar que ningún misionero había logrado llegar hasta ese lugar, donde todavía había muchos paganos. Entonces, al principio, dice aquí, al principio todo parecía andar muy bien y eran inmensas las multitudes que llegaban a escuchar sus sermones y sus clases de catecismo que también daba. Claro que él como quiera no estaba solo, iba él a la cabeza, pero tenía un grupo de voluntarios misioneros. Entonces, el día de la fiesta de Pentecostés, en el año 754, dispuso Bonifacio hacer una gran ceremonia para dar el sacramento de la confirmación a muchos de los convertidos. Pero preparándose para dar la ceremonia, apareció un grupo de paganos fuertemente armados y con ánimo feroz de atacar a los misioneros. Algunos de sus amigos quisieron pues defenderlo, ¿verdad? Pero él se los impidió diciendo lo siguiente: ánimo, que el alma no la podrán matar. Así es de que San Bonifacio dejó que lo maltrataran. Bonifacio y 50 de sus compañeros fueron asesinados aquel día por los enemigos de la religión, y de alguna manera así coronó gloriosamente con el martirio una vida dedicada totalmente a extender el reino de Dios. Era el día, recuerden, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo seguramente que estuvo todo el tiempo con San Bonifacio.
un sabio afirmó que Bonifacio ejerció más influencia benéfica a toda Europa en aquel tiempo. Así es de que San Bonifacio era un santo muy, pero muy especial para toda Alemania. Así como, por ejemplo, San Patricio para Irlanda, también eran unas personas que en realidad no solo predicaban en sus sermones, sino que se miraba en su forma de ser que Dios estaba con ellos. ¿Qué te pareció la vida de San Bonifacio? A mí, en realidad, me sorprendieron dos cosas. Una, yo no sabía que en realidad no se llamaba Bonifacio, que tenía otro nombre, Winfrido. Y cuando cambió el nombre, no le entendí la primera vez cuál era ese sentido. Tuve que volver a leer otra vez. Y entonces entendí que él quería marcar una diferencia. El Winfrido se quedó de alguna manera atrás y ahora iba Bonifacio, porque iba a hacer el bien en Alemania. Y también otra de las cosas que, tanto poder que él tuvo, tanto poder con esas cartas que le dio el sumo pontífice y también el gobierno, por decirlo así, el gobierno de Francia, que él nunca se aprovechó de este poder. Al contrario, lo utilizó para hacer el bien y para poder engrandecer el nombre de Dios. Si tu nombre es Bonifacio, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo allá en el cielo que fue el mejor de su siglo, aparte que es pieza fundamental para la religión católica en Alemania y tú llevas su mismo nombre. Yo te pido por favor que te suscribas a nuestro canal. Es importante para continuar con estos videos. Comparte, es gratis, comparte, dale like, activa la campanita para que te avise cuando hay un nuevo video. Y te pido por favor que nos acompañes en la siguiente edición cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.